Muchas gracias por la invitación a la Universidad Humanista Hidalgo. Muy emocionado. Empecé con esto de la psicoterapia corporal hace casi 50 años. Por si están haciendo cálculos, tenía yo como 11. Y bueno, me invitaron y hay tantos temas que quisiera compartir con ustedes. Afortunadamente me pidieron la presentación hace como 2 meses, así que ya no le pude cambiar, porque el tema de este congreso es tan amplio, tan rico. Me voy a referir a un aspecto, pero por supuesto este evento es una invitación para que profundicen en la experiencia, en la lectura de este campo que, si lo hacen, sin duda les fascinará. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Oye, yo no las veo ahí, ¿no? Bueno, miren, se supone que ya me lo sé. Para la mayor parte, a ver, ¿quiénes de ustedes son o quieren ser psicoterapeutas? Veo manos. Oh, muchas manos. Bueno, para la mayor parte de la gente, la psicoterapia es una cura por el habla, una cura por la conversación. Recientemente entregué un artículo que está a punto de ser publicado y la literatura contemporánea sigue pensando en esto. La psicoterapia es primariamente un proceso de cura por la conversación. Y esta expresión, la siguiente diapositiva, por favor, se debe nada más y nada menos que a Berta Pappenheim, conocida en el psicoanálisis como Ana O. Esa Ana O fue paciente del doctor Joseph Breuer, uno de los mentores de Freud, y hasta tiempo después en una biografía de Freud se supo que era ella porque se conocía con ese seudónimo Ana O. Y quién sabe qué tenía. Su caso fue muy extensamente descrito en el libro Estudios de la Histeria del propio Breuer y Freud de 1890. A lo mejor algunos de ustedes lo han leído o por lo menos en parte o conocen la referencia. En ese tiempo se pensaba que tenía histeria Ana O, pero la verdad es que tenía un montón de cosas. Se le paralizaban las manos, se le olvidaba hablar alemán, de repente no veía bien, no podía comer y solamente comía fruta. Un montón de achaques y dolencias tenía la pobre y entró a terapia, como ya dije, con Breuer durante algunos años y bueno, fue la primera persona por el proceso de la cual se habló de transferencia y ella misma después se hizo muy conocida, fue una trabajadora social, fundó asociaciones de defensa de madres solteras, de niños huérfanos de madres solteras, una asociación alemana de mujeres judías, en fin. Y dijo Breuer que se curó, pero la verdad es que otros autores dicen ni tenía histeria, no se curó nunca, siguió padeciendo muchas cosas, pero tuvo una vida productiva. Como decía ella hace un momentito, a ella se debe la expresión talking cure, dijo, aunque hablaba alemán, hablaba varios idiomas, dijo, vengo a la cura por el habla. También decía, vengo a limpiar la chimenea. En esos países europeos hay chimeneas y hay personas que son desollinadores, y entonces como si la terapia con Breuer le limpiara la chimenea. Y bueno, vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Allí está la misma Berta Pappenheim o Ana O. Fíjense en el corsé. Yo quisiera invitar sobre todo a las mujeres del público a imaginarse por 15 segundos que viven prisioneras de una cosa de esas, de un corsé, apretadas todo el día en un corsé. Ahí está Berta Pappenheim, ¿no? Y al lado de ella están 2 bailarinas contemporáneas de ella,
Genevieve Stevens y Jade Kallmeier, y ellas proponían la danza armónica, y lo primero que hicieron era liberarse del corsé. Se vestían con ropa como griega, ya sabes, con túnicas, y bailaban muy bonito y hacían figuras muy estéticas. Y entonces, al pensar en esta historia, yo me pregunto, ¿qué hubiera sido de Anna O, Berta Pappenheim, si además de tratarse con el doctor Breuer, se hubiera puesto a bailar con estas mujeres contemporáneas de ella? Si hubiera liberado su cuerpo de esa apretura tan horrible. Díganme, ¿de veras se imaginaron por un momentito estar con esa cosa en la cintura? Barbas de ballena tenía apretado, sin respirar. ¿Cómo sería eso? Bueno, ya voy a mi tema. Aunque no lo crean, ya voy a mi tema. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, quedamos en que al principio se hablaba de una cura por el habla. Pero, ¿por qué funciona la psicoterapia? ¿Se trata solamente de hablar? Oye, a mí me cuesta trabajo luego quedarme en una misma posición y además ni alcanzo a leer, a lo mejor estoy diciendo cosas, no. Hay elementos comunes a todas las psicoterapias. ¿Se trata solo de hablar? Vamos a la siguiente diapositiva, si me hacen el favor. Y esta es una definición más o menos reciente de un libro clásico, del libro de Frank y Wampold. Bueno, las personas que son psicoterapeutas o que quieren ser psicoterapeutas, les recomiendo muchísimo el libro de Frank y Wampold de 2024, Persuasion and Healing. Y si no lo consiguen, esta es la última edición, van como 4 o 5. Hay una edición en español de la versión penúltima, algo así como Sanación y Persuasión, una cosa así. Mucho se los recomiendo. Y dicen estos autores que, ¿qué es la psicoterapia? Pues es una relación segura, afectiva, basada en la confianza del consultante. Fíjese que digo consultante, no digo paciente. No me encanta decir paciente, porque muchas psicoterapias, y entre ellas, por supuesto, la psicoterapia humanista, no piensa en términos del modelo médico, por lo menos no tanto. Rogers, por supuesto, hablaba de cliente, pero en el español de México, cliente como que no va, ¿verdad? Ya lo agarré de cliente, en fin, no está muy bueno. Entonces, últimamente se usa consultante. Entonces, una relación segura, afectiva, basada en la confianza del consultante, en la competencia del terapeuta y en su disposición a ayudar. Y luego, ¿qué más dicen nuestros autores, Frank? La relación ocurre en un lugar designado, aceptado socialmente, que aumenta las expectativas de recibir ayuda. Es decir, uno va al consultorio y a la clínica y esto ya está cargado de un valor simbólico, de una expectativa de aquí me van a ayudar. Y bueno, tiene un fundamento teórico o un esquema conceptual que incluso puede ser un mito. Ah, qué interesante. Pero que creen los dos. Cree tanto el paciente como el terapeuta que le va a ayudar. Voy a referirme aquí, con respeto a las creencias de cada quien, a la terapia de otras vidas. Algunas personas que yo conozco han ido a terapia de otras vidas o son he conocido incluso alguna alumna mía también hacía terapia de otras vidas. Me pasa algo con la terapia de otras vidas, ¿sabes? En una reencarnación anterior dejé de creer en las otras vidas. Pero si la gente sí cree y el terapeuta sí cree, puede servir. Qué cosa, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia de la psicoterapia ha habido un montón de explicaciones, algunas muy jaladas de los pelos, muy jaladas de los pelos, pero que han servido porque la gente cree en ellas. Cuando Frank
dijo esto, fue muy perturbador para los terapeutas, porque todos creemos que lo que decimos sí es cierto, ¿eh? Lo que dicen los demás no es cierto, pero lo que yo digo sí es cierto. Bueno, y hay un procedimiento o ritual derivado del esquema teórico para resolverlo. Entonces, están abriendo la puerta a que no se trata nada más de hablar. Aquí hay un ritual. ¿Y qué cosa es un ritual? Este es un tema que me ha fascinado últimamente. Y digo, pues un ritual, hay muchas definiciones de parte de los antropólogos, pero básicamente un ritual sería hacer algo un poquito diferente, algo que no hacemos en todos los días, algo cotidiano, algo especial, algo tal vez que con raíces en el pasado. Bueno, no me extiendo demasiado en el tema del ritual. Vamos a la siguiente diapositiva, si me hacen el favor. Entonces, muchos psicoterapeutas han establecido rituales que tienen que ver con acciones, con comportamiento, con moverse, ya no solamente con hablar. Y uno de los pioneros está este señor Jacob Leví Moreno, creador del psicodrama. Cuando uno en el español de México oye drama, no hagas drama, muchas veces piensa, ya sabes, en el drama, ¿no? No hagas drama. Pero ese es melodrama. Drama quiere decir acción. Entonces, bueno, es una psicoterapia basada en la acción. Dice su drama ser actuar. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice su hijo, ahí está uno de los... Oye, ya les decía hace un momentito en el comedor o no sé dónde, que ya no soy psicoterapeuta ni maestro ni nada, lo que hago es recomendar libros. Bueno, este libro, esta biografía de Moreno es extraordinaria, Impromptu Man, de su hijo, que no solo es su hijo, sino es un sociólogo notable y un especialista en bioética. Y bueno, dice su hijo que Moreno se hizo psicoterapeuta, pero en realidad quería ser sociólogo, quería cambiar al mundo. Pero en fin, hay una anécdota que el mismo Moreno repite mucho y me sirve para contrastar la psicoterapia corporal con la psicoterapia de acción, con la psicoterapia tradicional que es solo hablar. Fíjense la desfachatez que tuvo Moreno, un joven estudiante de medicina, dice que eso le dijo en una conferencia nada menos que al profesor Freud, que ya era muy famoso. Bueno, doctor Freud, yo empiezo donde usted termina. Usted se encuentra con la gente en el ambiente artificial de su oficina. Yo los encuentro en las calles y en sus casas, en su ambiente natural. Usted analiza sus sueños. Yo les doy el valor de soñar de nuevo. ¿Le habrá dicho eso? Qué descaro, ¿no? Dice su hijo que probablemente no. Pero Moreno le echaba mucha crema a sus tacos, entonces se repite esa anécdota varias. Oye, perdonen el lenguaje técnico. Bueno, pero el caso es que nos da pie para hablar justamente de la reconstrucción de la experiencia. Sigamos con la diapositiva que sigue. Bueno, dice Moreno que todos tenemos hambre de actuar, que somos quien somos, pero nos quedamos con ganas de ser un montón de cosas más. Un poco como la canción, no sé si la conocen, esa canción de Joaquín Sabina que se llama la del pirata cojo. ¿Quién conoce la canción del pirata cojo? Mal ejemplo. Creo que este ejemplo no. Pero bueno, lo que se propone Sabina en esa canción es que bueno, a veces quisiera ser un pirata cojo, quisiera ser boxeador, quisiera ser taxista, quisiera ser cazador en la India, un montón de cosas. Y yo creo que muchos de nosotros quisimos ser, estoy contento de ser psicólogo, pero también hubiera querido ser, y hay cosas que hubiera querido hacer. Entonces dice Moreno, tenemos un hambre de actuar. Los niños en la actualidad se disfrazan mucho del hombre araña o sienten que son Messi.
Nosotros nos disfrazábamos en mis tiempos, pero no tanto. Los niños se la pasan a todo dar, disfrazados de monstruos, en fin, ¿no? Entonces, en el psicodrama y en mi tema, la reconstrucción de la experiencia, en psicoterapia, es posible crear una realidad surplus. El psicodrama puede recrear lo real, lo pasado, lo futuro, incluso lo imposible. Me detengo un momentito, no pegó mi anuncio de mi ejemplo de Joaquín Sabina para nada, pero por favor recuerda por unos segundos qué hubieras querido ser cuando eras chiquita, qué soñabas. Una princesa, una bailarina, una cantante. Como dice otra canción, estrella de rock and roll, presidente de la nación. Bueno, vamos a la que sigue. Y Moreno creó el role playing, es decir, el desempeñar un papel. ¿Qué trabajo le doy a los camarógrafos? El role reversal, el cambio de roles. El doble, alguien que desempeñara a mí, mi propio papel, y yo lo veo. La silla vacía que tanto utilizó la Gestalt. Técnicas que se siguen usando en la psicoterapia, sin darle crédito a Moreno. Todavía cuando vivía hacía corajes terribles de que la gente no le daba crédito, pero las psicoterapias humanistas, las cognitivo-conductuales, todas usan este tipo de técnicas y no le dan crédito a Moreno. Bueno, sigamos adelante, vamos a la que sigue. ¿Y qué crees? Ahora vamos a platicar de un cuento de hadas. ¿A quién le gustan los cuentos de hadas o le gustaron los cuentos de hadas? Aquí sí, ahora sí pegó mi ejemplo. Bueno, les voy a contar una cosa. Hace algunos años, yo creo que más de 40, fui a un congreso de psicoterapia de grupo y psicodrama que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Vinieron terapeutas de todo el mundo y yo, que había estudiado psicodrama, pues escogí meterme a los eventos de esa modalidad terapéutica. ¿Y qué crees? Que había un taller que se llamaba Cuentos de Hadas y me pareció maravilloso, y entonces entré ahí. Yo digo, entraría otra vez, ¿no? Y estábamos unos 30 o 35 terapeutas de diferentes lugares del mundo. Había un gran grupo de neerlandeses, es decir, de Holanda. Bueno, ellos se dicen neerlandeses. Y entonces, primero hablamos de cuál era nuestro cuento de hadas favorito. Y luego, por consenso, se decidió el más favorito, el más mencionado, fue La Cenicienta. Y luego también por consenso se decidió escenificar ese cuento. De la misma manera, una terapeuta mexicana que no conozco, que no conocía y no volví a ver, fue la elegida para hacer La Cenicienta. Y estaba encantada, le brillaban los ojos, le brillaba la cara. Y luego escoge su príncipe, pues ya dije que había neerlandeses, escoge un príncipe güero, altote, un príncipe azul neerlandés. Y entonces, bueno, pues se viste con su vestido maravilloso, va a la carroza, ya sabes, va al baile. Cuando estaba bailando con él, bueno, de veras que levitaba a ella, ¿no? Era una cosa sensacional. Y luego el tallerista nos dijo que no nos confiáramos en la versión de Disney. Yo no sé si leyeron la original. Resulta que las hermanastras, ¿se acuerdan de las hermanastras que eran malas de maldad, no? Las hermanastras, una de ellas o las dos, ya no recuerdo, para entrar en la zapatilla de cristal se cortaron un pedazo de pie. Entonces el príncipe ya se la llevaba de regreso al castillo y se dio cuenta de la sangre goteando en la nieve y la retachó. No solamente la retachó el príncipe, sino le faltaba un cacho de pie. ¡Qué cosa!, ¿no? Y luego por fin, pues claro, el príncipe se casa con la princesa y los pajaritos que le ayudaron a hacer el baile y todo el cuento, llegan a la boda y le sacan los ojos a las hermanastras.
los cuentos infantiles son terribles, ¿no? Entonces resulta que el cuento no solamente era el anhelo de una chica que hacía el quehacer de volverse princesa, la reina de la noche, la más bonita de la fiesta, sino también era un cuento de rivalidad entre hermanas. Era un cuento de sentir que la mamá prefería a otros. Era un cuento de un padre ausente, pues, ¿no? Pero bueno, yo estoy seguro que esa experiencia fue inolvidable para la persona que desempeñó el papel de la Cenicienta y la princesa y todo lo demás. Pero a lo mejor ustedes se preguntarán, ¿y qué? ¿No da lo mismo disfrazarse de Halloween? ¿Por qué será eso terapéutico? Bueno, me podría regresar antes, porque hay una teoría que lo sustenta, porque hay un terapeuta que acompaña, porque esa teoría es la base de esa escenificación. No es nada más divertirme y disfrazarme del hombre araña o de Harry Potter o lo que fuera, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo muy psicodrama de reconstrucción de la experiencia. Imagínate por un momentito que una tarde puede ser ese personaje que soñaste ser. Esa princesa, ese superhéroe, ese campeón goleador. No sé. Vamos a la siguiente diapositiva. Regresando a la psicoterapia, Pierre Janet, al que no realmente cuando yo estudiaba ni lo mencionaron casi, nomás como que era medio rival de Freud, y no, pero Pierre Janet estudió lo que hoy podríamos llamar el estrés postraumático y encontró, claro, el estrés postraumático, ante una amenaza a la vida o la integridad, sentimos, es un trauma, pues, ¿no? Y nuestro impulso es correr o pelear, pero a veces no se puede. Si no podemos correr o pelear, nos paralizamos, nos colapsamos o permanecemos siempre en estado de alerta. Entonces, en terapia, dijo Pierre Janet, podemos recrear esa situación y que la gente haga lo que no pudo hacer, y a eso le llamó él un acto de triunfo, una acción que no se pudo completar en el ambiente, en el evento terrible original, pero se completa terapia. Antes de leer esto, hace muchos años, vino a mi consulta un hombre que había padecido un secuestro. Estuvo secuestrado 3 semanas. Se lo llevaron a unas montañas al sur de la Ciudad de México. En una cueva lo tenían ahí y le quitaron los zapatos y los calcetines. Y entonces un día quiso correr, pero ahí hay piedra volcánica y se dio cuenta que se iba a deshacer los pies y se quedó. Quiso correr. Y entonces, insisto, no había yo leído de esto, pero mi consultorio estaba enfrente de un parque y salimos a correr. A todo lo que dio. Fue muy, muy liberador de él. Para él eso sería un acto de triunfo. Vayamos a la siguiente diapositiva. Estas ideas de Pierre Janet se han cristalizado en 2 enfoques contemporáneos, 2 formas de tratamiento de trauma que mucho recomiendo, sobre todo el de Per Ogden, que está aquí a la izquierda. 2 modalidades, la terapia sensoriomotriz de Per Ogden. Hay libros en español de los 2, y el Somatic Experiencing de Peter Levine. Ahí en los libros aquí está uno de ellos, ¿no? Terapia sensoriomotriz, describen en detalle cómo reactivar el organismo, cómo recrear la experiencia sin que se retraumatice la persona, en cambio, para que la persona se empodere, que recupere esas funciones.
No sé cómo voy de tiempo. No sé cómo voy de tiempo. Bueno, vamos a la que sigue. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, la reconstrucción de la experiencia. Algunas modalidades terapéuticas, como el método Hakomi que estudié, observan el movimiento, la postura, la forma de respiración, la expresión facial, en busca de creencias básicas que organizan la experiencia. Creencias básicas que organizan la experiencia, es decir, nosotros tenemos ciertas suposiciones no del todo conscientes que hacen que seamos como somos. Tal vez en el fondo de mí, aunque no lo sé, actúo como si pienso que en realidad nadie me quiere, que tengo que hacer muchas cosas para que me acepten, que tengo que esforzarme mucho para que me hagan caso, que me tengo que hacer cargo de las otras personas, que imagínense, por ejemplo, creencias que tienen algunas mujeres, por supuesto ninguna de las que está aquí, pero creencias de mujer tradicional en México como calladita te ves más bonita, ¿no? Que tiene que callar y aguantar. Hija, lleva tu cruz, ese tipo de cosas que se dicen una y otra vez y algunas personas siguen teniendo ahí, ¿no? O la Cenicienta, se tienen que esperar un día a un príncipe azul y si no su vida no vale la pena. Cualquier cosa hay creencias. Y entonces existe otro enfoque, la psicoterapia funcional del Sí, de Luciano Rispoli, que tiene incluso un catálogo de experiencias por las que todos debemos pasar en algún momento de nuestra vida. De hecho, todos pasamos, pero no pasamos suficientemente, tal vez no las vivimos a plenitud, tal vez me sentí que no me veían, no era visto en mi casa, tal vez no me cargaron suficiente, tal vez no me escuchaban y luego por eso tengo que venir a dar conferencias. Me decían, cállate, los niños no interrumpen a los mayores, y pues los mayores no se callaban nunca. Y yo, bueno, pero entonces cada vez que tomo el micrófono me siento, no es cierto, pero así las experiencias, ¿no? Realmente muchas personas no se sienten vistas o no las cargaron suficiente o no se sienten o no jugaron suficiente. Y entonces la reconstrucción de la experiencia implicaría, vamos a la siguiente diapositiva, recrear a veces una y otra vez esa experiencia que faltó. Si las personas que están estudiando psicología con un enfoque humanista conocen o han leído, por ejemplo, a Fritz Perls, el creador de la Gestalt, hablaba mucho él de la experiencia que faltó, missing experience. Todos tenemos esa missing experience, una ola de experiencias que no vivimos a plenitud. Bueno, entonces de lo que se trata la reconstrucción de la experiencia es de que por fin en el ambiente seguro de la psicoterapia alguien tiene la experiencia por primera vez de ser escuchado o de ser visto o de no ser juzgado o de ser aceptado, etc. Por supuesto que esto puede suceder en una terapia nada más de conversación. Simplemente si alguien por primera vez me escucha en terapia, eso ya está rete bueno, ¿no? Y si llegamos a una experiencia de esas, por ejemplo, estar seguro, la queremos repetir una y otra vez para que la gente le caiga el 20, como si la experiencia que faltó fuera una cremita que te pones todos los días, para que realmente entre en tu cuerpo, para que en verdad sientas que por lo menos en ese ambiente terapéutico
si te vieron o si te escucharon o si pudiste hacer una pausa o no tenías que trabajar todo el tiempo. No sé, hay un catálogo grande de experiencias. Bueno, de nuevo, como en el ejemplo de la Cenicienta, me podrán decir, pero esto no es de a Davis, es la psicoterapia. ¿Qué pasa en el mundo real? No es de a Davis, pero sí es de a Davis porque quisiera saber más neurociencias, pero en algún lugar de nuestro cerebro no distinguimos lo real de lo no real. No estoy hablando de la psicosis. Quiero decir que algo, una representación, ver una película, una obra de teatro, una serie, leer una novela, nos emociona. Más aún si nosotros somos el protagonista de esa novela. Y no solo si la reescribimos, sino si la actuamos. Entonces ahí está Ron Kurtz, creador del método Hakomi, que habló de estas experiencias que se recrean. Y vamos a la que sigue. Es otro profe mío, Luciano Rispoli. Él también busca reconstruir experiencias que llama experiencias básicas por las que todos pasamos en nuestro desarrollo, y algunas de las que él habla, ya las mencioné hace un momentito: ser visto, no ser contenido, soltar, experimentar la propia fuerza, ser sostenido, en fin. Insiste Rispoli, si no se viven de modo pleno, suficiente, si se viven de modo pleno y suficiente, son la base de un funcionamiento equilibrado. De otra manera, se pueden reconstruir en psicoterapia. Y vamos a la que sigue. Bueno, y estas técnicas, muy al principio hablé de Moreno y la reconstrucción de la experiencia, pero me pregunto una vez más, ¿quién vio algo de Moreno en la licenciatura en psicología? Poquitos, yo no. En el posgrado, poquitos. Sucede que me gusta la historia y la genealogía, y en el ámbito de la psicoterapia venía yo platicando aquí en la furgoneta de camino al teatro con mi amiga Patricia Estrada. ¿Cuántas psicoterapias hay? ¿Quién sabe cuántos cientos? Salen psicoterapias y psicoterapias, incluyendo las corporales. Pero muchas veces la gente descubre el hilo negro, ¿ves? Dicen que dijeron algo nuevo, pero en realidad están haciendo lo que hizo Reich o lo que hizo Moreno hace muchos años, con otro nombre. A veces es como que vas al súper y ves que hay 80 marcas de shampoo, pero si ves los ingredientes no son tan distintos. Los ingredientes son los que ya dije hace rato, que dicen Frank y Frank. Entonces, bueno, la influencia de Moreno en las terapias humanistas. Muchos usan la silla vacía, la Gestalt, como Laura, nacida Lore Posner, me falta una R, y Fritz Perls. Breve interludio de perspectiva de género. Fíjense que me gustó mucho la Gestalt, por ahí me metí luego en lo corporal, y entonces tenía los libros de Fritz Perls. Y ahora resulta que la que hacía su chamba era la mujer Lore, que la autora de los 2 primeros libros era Lore, y no le dio a aquel hijo de su maíz ni crédito. ¿Qué tal? Ni la mencionó. Él era el famoso y ella hacía la chamba. Eso nunca ha sucedido, ¿verdad? No, pues siempre se ha reconocido el trabajo de las mujeres. Bueno, pero la silla vacía pues es una técnica de psicodrama, desde luego. En la psicoterapia que estamos platicando ahorita, en la psicoterapia Emotion Focus Therapy, Greenberg utiliza también la dramatización en diálogos internos. Vamos a la que sigue. Los psicoanalistas en el psicodrama psicoanalítico utilizan dramatizaciones, desde luego. Los franceses, René, quién sabe cómo se pronuncie, Caes, Didier Rancière,
desarrollaron el psicodrama psicoanalítico y incluso, vamos a la que sigue, los cognitivo-conductuales hacen dramatizaciones, pero les preguntas y ninguno conocen a Moreno ni han oído hablar de nada. Los emplean en asertividad, en manejo de conflictos, se dramatizan situaciones cotidianas. Alguna de las recientes, la dialéctico-conductual, usa role-playing, la de aceptación y compromiso, se dramatizan diálogos internos. En fin, esto se está haciendo, la reconstrucción de la experiencia se está haciendo con otro nombre y sin darle crédito a los pioneros que desarrollaron estas técnicas. Creo que esta ya es la última. Vamos a ver Sí, ¿verdad? Vamos a la siguiente. ¿Ya se acabó? ¿Ya no hay siguiente? Ya no hay siguiente. Bueno, entonces, espero que haber despertado su interés en algunas formas de psicoterapia que utilizan la acción, en la historia de la psicoterapia y en los pioneros de la misma, en quienes iniciaron todas estas técnicas y, en fin, en la conciencia corporal. Termino con palabras, parafraseando un poco a Moshe Feldenkrais, el creador del método de su mismo nombre, aunque no es psicoterapia, es educación somática. Si me muevo como nunca me he movido, es posible que piense cosas que nunca he pensado y que sienta cosas que nunca he sentido. Muchas gracias. Agradecemos la presencia en el escenario de la maestra Keila Saraima Aguilar para la entrega del reconocimiento al doctor Ortiz. Gracias, doctor Ortiz, por recordarnos que nuestro cuerpo tiene voz y memoria propia. Aplauso profundo, por favor.